Darle la palabra al congresista Aguinaga. Gracias, presidenta. Y por intermedio suyo, saludar a todos los colegas que hoy día nos encontramos en este interesante debate. Yo voy a ser claro y preciso. Cuando escucho que colegas señalan que es poco serio, que es sin fundamento, que se han señalado infundios y por ahí algún otro colega señaló cómico, como si este recinto fuera una pista circense. Aquí estamos con la seriedad del caso para exponer justamente todas las situaciones por las cuales estamos pasando y qué soluciones se pueden dar. Entonces, toquemos el tema de las propuestas de la Asamblea Constituyente. Justamente, este proyecto que han presentado no menciona nada del por qué o para qué quieren una Asamblea Constituyente. Lo único que hemos escuchado, yo estoy de acuerdo con la Asamblea Constituyente, yo quiero una nueva Constitución, pero ¿qué plantea en esa Constitución? Cuando claramente, si quieren hacer reformas constitucionales, mínimo tendrían que haber presentado en el seno de esta comisión para que a través, como lo manda la Constitución Política del Perú en su artículo 206, a través del Congreso de la República, se puedan justamente plasmar estos cambios constitucionales que desean. No de manera ecolálica y repetitiva están señalando quiero constitución, como que fuera pues una situación infantil. Y visto la situación a la cual nos ha degradado este gobierno, y esto es innegable, esto es una realidad, esto no es una falacia. Entonces, este tiempo que va a llevar para poder generar la supuesta nueva constitución, es evidente que vamos a tener más problemas económicos. El solo hecho de haber señalado una asamblea constituyente trajo unas tremendas fluctuaciones económicas y una devaluación de nuestra moneda. Ya lo señaló la congresista Tudela y hay que recalcarlo. En la disposición séptima que presentan, que los poderes constituidos u organismos constitucionalmente autónomos no pueden impedir en forma alguna las decisiones de la Asamblea Constituyente. O sea, estamos generando una Asamblea Constituyente con poderes omnímonos para poder hacer lo que deseen. Y eso no se permite en una democracia. Estamos en una democracia donde los miembros de este Parlamento son los representantes del pueblo, porque así lo ha establecido el mandato de las urnas. De ponernos de esta situación realmente es un vendaje en los ojos. Y en la disposición octava, y estas son realidades, estas no son falacias, habla de una asamblea plurinacional. Nosotros somos un gobierno nacional, somos un país justamente que tiene sus límites y un ámbito nacional. No estamos aquí repitiendo lo que pasa en Bolivia o en otros países. Tengamos un poquito de amor propio y visión de país. No quiero tocar los temas económicos porque ya el ministro de Economía no votó a favor de la Asamblea Constituyente en el Consejo de Ministros como consecuencia de los problemas económicos que iba a traer. Y en cuanto a la democracia, vemos que las organizaciones políticas que tienen pues la representatividad del pueblo en esta Asamblea Constituyente tienen un 30% de participación. Y las candidaturas individuales, que no sabemos a quién y por quién representan, las candidaturas individuales e independientes son 30%. Si sabemos que los partidos tienen la representación, las organizaciones políticas tienen la representación, ¿cómo vamos a elegir a estos independientes o estas candidaturas individuales? El tema del plagio, que es una bandera que estamos viendo en este gobierno.
porque estamos viviendo la situación del plagio de la pareja presidencial, del presidente y su esposa, que la misma universidad está señalando plagio, pero también un constitucionalista ha señalado que esta presentación de este proyecto es un plagio a su proyecto. Y por lo menos hubieran tenido la fineza o la gentileza de mostrarlo. Luego, dentro de estas falacias que se dicen, y no es solamente del grupo parlamentario de gobierno, sino que se repite, la Constitución del 93 viene del golpe. ¿No han estudiado la historia? Si nosotros revisamos las 12 constituciones que tiene el país, la del año 23, ¿de dónde viene? Justamente cuando se establece un gobierno militar. La Constitución del año 26, que es como la Constitución vitalicia de 1826 de Bolívar, también de un gobierno militar. La Constitución de 1828, de la misma manera. La Constitución del 834, justamente permite o evitaba las intenciones de Santa Cruz de hacer una confederación con Bolivia. Quizá la única constitución que no es del caudillismo ni del golpismo es la Constitución de 1920 en el gobierno de Leguía. Todas las otras constituciones provienen justamente de quiebras constitucionales. Entonces, repasemos un poco la historia y encontraremos la verdad. ¿Qué beneficios ha traído la Constitución de 1993? Porque si las fórmulas son exitosas, yo digo, ¿para qué las cambiamos? Es un principio de vida, pero estamos con lo mismo. El crecimiento económico con la Constitución del año 79 fue negativo en menos 0.2% en promedio, con una hiperinflación acumulada de más de 2 millones% y con una inflación anual en promedio de 367%. ¿A cuánto cayó cuando hubo el capítulo económico de la Constitución del 93? Esta inflación cayó a 2.8%. El crecimiento que tuvo el Perú y el dinamismo que tuvo en América Latina, que era justamente señalado por los demás países, de 0.2% en negativo, creció en promedio 4.1% durante más de 20 años. Y esta Constitución, en la famosa crisis rusa, este crecimiento económico le permitió al país tolerar justamente esta situación a diferencia de los demás países. La Constitución permitió un crecimiento económico y que los hogares más pobres del país se vieran beneficiados. Ahí está la reducción de la pobreza de un 50% a un 20% durante esos años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O cuando mi distinguido colega habla del retiro de la firma de Fujimori en el año 2002, le recuerdo la historia. Eso es poco serio, porque pensaban que retirando la firma iba a impedir o no sé qué los cambios que venía justamente en beneficio teniendo el país. Y miren ustedes la historia, el gobierno de Toledo el más corrupto de la historia, porque a él se le han encontrado millonarias cuentas en diferentes países, justamente con su bancada retiramos la firma de Fujimori. Eso es poco serio, ¿se da cuenta? Pero se vivió. Toledo, que justamente le han encontrado millones de dólares en cuentas, criminalizó las acciones de los ministros de Fujimori, señaló todas las acciones de los ministros, las convirtió en delito. Pero ¿quién resultó el más grande delincuente? Y que hasta ahora no lo traen, y espero que el gobierno justamente de Perú Libre pueda pues traer a este delincuente y ubicarlo en la prisión, que es lo que se merece. Pero veamos la realidad actual. Insisto, se pretende desviar la atención de una realidad que no se corrige. Estamos a un año casi de gobierno
¿Y qué es lo que dice la última encuesta? ¿Cuáles son los problemas que tiene en estos momentos el país? Lucha contra la delincuencia e inseguridad ciudadana, 43% de los peruanos identifican este problema. Lucha contra la corrupción, y ya hemos visto lo que viene aconteciendo prácticamente de manera cotidiana con ministros o con gente muy allegada al gobierno, 42%. Esas son realidades, esas no son falacias, ni son cortinas de humo. Esas son situaciones graves que vive el país y que merecen ser corregidas. Hemos visto que la población depone justamente la lucha contra el COVID, que por más que haya sido deficitaria, en estos momentos la población clama por otros cambios, clama la lucha contra la corrupción, clama la lucha contra la delincuencia, clama la generación de empleo. Justamente lucha contra el COVID, 13% de la población la solicita, pero generación de empleo, 33%. Y cuando cambian al colega congresista que tengo al frente, al colega Bellido, justamente quien lo reemplaza, paraliza las 5 grandes minas del Perú y lo somete al Perú a pobreza porque no puede exportar y aprovechar los grandes precios que tiene el cobre. Y están viniendo a Lima a reclamar por el problema de las bambas en Apurímac, donde se están perdiendo 70,000 puestos de trabajo. Allí tiene que intervenir justamente las acciones del gobierno en energía y minas para poder de una vez salir de este marasmo, de esta inacción, de este camino descendente que nos sigue conduciendo a la pobreza. Ahí está justamente la salida. Pero ¿cuántos piden asamblea constituyente? 7%. Una ínfima minoría pide asamblea constituyente. Reitero, y aquí termino, señora presidenta, no es problema de constitución, es problema de conducción, y la conducción que le está dando este gobierno es pésima y tiene que haber un cambio de giro. Gracias. Muchas gracias, congresista Aguinaga.